Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Nerina Hurtado, que es escritora y bueno, nos va a estar hablando, entre otras muchas cosas muy interesantes, del arte de escribir esta fantasía histórica que ella escribe. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, es un placer, Guillermo. Estás escuchando Entrevistas Literarias, el lugar en el que charlamos y aprendemos del mundo de la literatura. Un podcast de Booksmasters, presentado por Guillermo Bautista. Por supuesto, la pregunta de rigor que yo creo que te tengo que hacer es que nos cuentes un poquito pues quién eres y qué es lo que has escrito, ¿no? Para quien no te conozca. Bueno, pues mi nombre es Nerina Hurtado de los Dolores. He escrito mi primera novela autopublicada, que es El linaje de las brujas, una novela de fantasía histórica en Salem en 1692, ambientándonos un poco en la época puritana y en la época de las primeras colonias norteamericanas. Me parece muy interesante, ¿no? Además, tocas un sitio, yo creo, de la magia por naturaleza, ¿no? Salem tiene ahí esa fama detrás, en los hombros, ahí pesándole. Y bueno, creo que en tu historia seguro que vamos a descubrir pues sobre esto que has creado, que bueno, quiero que nos comentes un poco, quiero que profundices un poco en qué vamos a encontrar en el linaje de las brujas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta historia? Bueno, para empezar es una historia también de aprendizaje, no solamente como el camino del héroe, parecido, pero encontrándote tu propia naturaleza. Normalmente en el viaje del héroe es como, bueno, tenemos que o salvar el mundo o salvarte a ti mismo. En este caso es aceptarte con las consecuencias, ya sea salvarte o no. Hablo un poco también del tema de la depresión, ya que en la época puritana pues era una vida un poco gris, no habría ocio, no había muchas cosas más allá de la religión, y hasta incluso los colores estaban prohibidos, así que era bastante común que sobre todo personas más introvertidas, más sumisas, se sumergieran en una depresión o en una ansiedad bastante gorda. Y también dándole un poco de voz a los introvertidos, a las personas tímidas, a estas personas que no tienen muchas veces su voz en una historia de ficción, que todos los protagonistas son súper fuertes, súper yo lo puedo todo. Y yo dije, bueno, voy a hacer a alguien perfecto, sí, pero en esta época puritana en donde la perfección es rezarle a Dios, hacer nada de ocio y quedarte aquí y casándote con tu marido y ya está. A ver cuánto aguantas tú. Claro, ¿no? Que es que toca al final un tema y una época muy complicada para quien la tiene que vivir y me encanta que lo reflejes en este caso en la protagonista. Y bueno, pues te quería preguntar también sobre pues qué es lo que te llevó realmente a escribir sobre este tema, ¿no? Tan peculiar. ¿Cómo llegaste a decir, voy a escribir esta historia? Pues en un principio yo soy filóloga inglesa, entonces una parte de mi carrera se dedicó a la cultura norteamericana, a la cultura británica, a la historia y tal y cual. Y analizando una obra de teatro que es The Crucible de Arthur Miller, que trataba también este tema de las brujas y tal, no me gustó mucho cómo lo ponían. Ponían, por ejemplo, a las acusadas, a una de ellas, que es Abigail Williams, que también existió, por supuesto, la ponía como una muchacha de 16 años, enamorada y celosa del gran John Proctor, que también aparece por ahí, que también existió, que era un señor súper guapo y súper tal y cual. Y no me gustó nada porque dije, aquí la niña esta seguramente estaría tan asustada como los demás y no me gustó mucho el enfoque que puse y dije, pues ahora voy a hacerlo yo, pero a mi manera. Claro, al final yo creo que eso es importante, ¿no? Que cada autor busca su manera de expresarse. No es que la de la otra persona sea incorrecta, sino que, bueno, es su forma de ver la historia, a lo mejor pues dándole un poco ese toque más fantástico, más de enamoradizo que el realismo, ¿no? Que decíamos que podríamos llegar a vivir en ese momento, el miedo, todo lo que transmite a través de tu libro. Y bueno, pues me parece súper interesante. Y te quería preguntar, pues, ¿cómo tú escribes, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Si pudiésemos observarte un poco a través de una cámara mientras creas las historias, ¿no? Pues, ¿qué es lo que podríamos ver? Yo normalmente empiezo primero que todo con la documentación y la investigación. Puedo tener la ligera idea de la historia que quiero contar, es decir, por ejemplo, aquí quería contar una historia pues de brujas, un poco diferente a las típicas brujas que invocan y tal,
pero primero tengo que saber dónde me estoy metiendo. Entonces, primero que todo, pues me leo los documentos reales, veo cómo pasó lo de Salem, veo cómo es la cultura. En mi caso, como ya tengo la filología, ya tenía medios deberes hechos, pero era un poco así. Después entro ya en estructurar el guión y los personajes, es decir, pues este personaje va a ser así, así, así. Y estos puntos van a ser los que van a ir primero. Y después ya está el segundo borrador en donde voy quitando y añadiendo chicha, y ya el tercer borrador en donde ya lo corrijo y todo. Tercero, cuarto, más o menos. Vale, o sea, que ese es más o menos el proceso que llevas. Entiendo que, bueno, planificas la historia, ¿no? O sea, tú... tiene un factor también de sentarte a escribir y, ¿no?, dejar fluir estos historia y personajes, pero sí que tienes pues esa fase también de planificar y estructurar un poquito todo lo que vas a contar en la novela. Sí, tanto en esta novela como en la segunda que estoy escribiendo, como se ambientan en periodos históricos, en donde obviamente pues no hemos estado, pues primero que todo tengo que saber cómo se vive, porque si no, no me puedo meter en la piel de un personaje ni de otro. Yo no sé, por ejemplo, si yo no he investigado sobre los puritanos, no sé cómo se comportaría una persona puritana. Me puedo basar en estereotipos y eso no lo quiero. A mí me gustan mucho los grises. Cada uno es una persona diferente, no hay fallos, no hay virtudes y simplemente tú actúas como quieres actuar y tal, nada más. Entonces, lo primero que todo, investigación. Ya después, pues desarrollo la historia, la planifico un poquito, normalmente el principio y el final, después lo del medio ya lo voy medio improvisando un poco y después ya lo afilo. Claro, hay que ir ahí sacando un poco punta cuando ya tenemos la historia creada. Bueno, me gusta mucho esto que comentas, ¿no? De los grises y que al final, pues, y más como tú escribes sobre esos periodos históricos, entiendo que quieres tener cierta verosimilitud sobre lo que se está hablando, pues muy importante saber cómo era la cultura en ese momento, en fin, todo lo que rodea, ¿no? La política, todo lo que envuelve a los personajes con los que vamos a estar tratando durante la novela. Y pues por eso te quería preguntar además, que viene muy bien al tema, es que ¿qué consideras tú importante, ¿no? Pues a la hora de escribir este género, ¿no? Esta fantasía histórica. ¿Qué es los puntos que tú crees que es importante tener en cuenta? Yo creo que, a ver, dentro de todo, lo que viene a ser tanto la cultura como el rigor histórico con obviamente, sus ciertas variantes. Pero lo principal, creo yo, es que al menos mínimo que conozcas un poquito la cultura. Sí que escribes sobre algo victoriano, pero que tenga que ver con vampiros y hombres lobo y tal, pues que más o menos sepas la cultura victoriana. Porque a lo mejor alguien que sí sabe te va a decir, esto no era así, esto no era así. Lo mismo con todo lo demás. Que escribes sobre la cultura mesopotámica, pues investiga un poquito. Obviamente con sus ciertos rigor, cierta adaptación, es ficción, pero tienes que tener un rigor histórico, un mínimo, aunque sea. Claro. Y además muy importante, ¿no? Como ver dónde está ese límite, porque al final hay que formarse, como tú dices, hay que documentarse, y también tenemos el factor un poco de fantasía, que podemos estar hablando de una historia fantástica en esta época, pero siempre en ese equilibrio entre la documentación real y tener un poco de conocimiento de lo que se está hablando y saber pues que podemos luego jugar con el factor quizás un poco más fantástico, que al final estamos contando una historia, ¿no? Es una ficción, no estamos contando un documental de lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces ahí podemos meter también nuestra magia, no solo transmitir la historia tal cual pasó, sino mantener ese equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Mira, por ejemplo, la saga de Outlander o de Forastera de Diana Galardón también hace algo parecido, en el sentido de que te sumerges en la guerra jacobina que hubo. Y a mí me hacía mucha gracia porque cuando yo estaba estudiando la carrera tuve que estudiar ese periodo histórico y decía, madre mía, coincide muchísimas cosas. Y al final es una saga de viajes en el tiempo y de una muchacha que viaja en el tiempo. Obviamente, esas cosas ya la añades tú. Manteniendo ahí el equilibrio. Y bueno, ahora que comentabas esta saga, no sé si hay algún otro libro o saga que a ti, por ejemplo, te inspire o te haya servido, ¿no?, a lo largo de tu vida, y quieras, pues desde aquí, hablar de ello, recomendarlo, o algún escritor o escritora que te inspire. Pues es una pregunta un poco
ahí triquiñuela, porque en una novela me inspira una cosa, por ejemplo, en la primera me inspiró The Crucible, en esta segunda novela que estoy escribiendo me está inspirando Los renglones torcidos de Dios, no tengo un filtro, me estoy leyendo ahora mismo muchísimo thriller y siempre he leído mucha fantasía épica, de hecho mi pluma intento que sea parecida a la de Tolkien y a la de Bram Stoker o incluso a la de Lovecraft, muy victoriana y muy llena de florituras. Pero a lo mejor después voy cambiando y digo, porque me gusta esta historia y voy haciendo una prosa más directa. No tengo un filtro exacto en ese tipo de cosas, leo de todo. Excepto Claro, erótica, todo lo leo. Genial, ¿no? Al final, bueno, si te vas nutriendo de diferentes géneros, yo creo que también es muy bueno, porque al final aprendes de diferentes fuentes. O sea, es que si solo leemos a un autor o solo leyésemos un estilo, un género, pues puede ser que acabemos ahí encerrados, ¿sabes? Y solo al final estamos haciendo eso. Entonces, yo creo que en ir variando también podemos encontrar el gusto, por así decirlo. Pues me parece muy interesante. Y además, comentabas esto de este nuevo proyecto. Y bueno, sin desvelar gran cosa, te quiero preguntar qué es lo que tienes entre manos, lo que se pueda comentar. Ahora mismo estoy haciendo mi primer folleto, ya estoy terminando el primer borrador, ya mismo empiezo con el segundo, añadir y meter paja, y va de la salud mental, años 20-30, en la Italia que salía de la Primera Guerra Mundial y entraba en el periodo de Mussolini. En todo el punto de vista, esta vez de un hombre, y de un hombre, pues en lugar de ser una chica introvertida y sumisa, perfecta, pues vamos a hacer a un hombre explosivo, imperfecto, en esta época, con un aspecto diferente porque... Claro, en la época ahora mismo italiana, pues si eras parecido a alguien del norte, pues chungo y... En fin, ahora mismo estoy más metida en ese rollo, investigando la cultura italiana y muchas Claro. cosas de periodos de la psicología y de la psiquiatría de aquella época, que era bastante mala. Claro, un periodo también te metes ahí en el barro totalmente, ¿no? Al contar esta historia. Pero bueno, yo estoy seguro que pues se puede contar esa historia tan interesante en cualquier época, creo, de la historia. Podemos encontrar esos personajes que nos llamen la atención o contar una historia llamativa de cara a nuestros lectores. Bueno, también te quería cuestionar un poco. Tú has autopublicado este libro, ¿verdad? Este primer libro. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la autopublicación? ¿Positiva, negativa, un poco neutral? Cuéntanos un poco, ¿no? Para autores que a lo mejor aún no han publicado ningún libro y están en esa situación un poco del desconocimiento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo empecé autopublicando, el primera novela ya sabía que iba a autopublicar para conocer también un poquito el sector, para que no hubiera tampoco modificaciones, para saberlo de lleno, porque es verdad que ahora, como hay muchas editoriales que son de coedición, de autoedición, otras que no son de nada y sencillamente engañan, y otras que son tradicionales, yo digo, mira, me voy a meter de lleno, lo conozco y ya luego yo ya voy opinando. En mi experiencia sí es bastante positiva, yo he recibido mucho más recibimiento de lo que me iba a imaginar, la verdad, yo era como, bueno, me lanzo a la piscina. Y para mí sí ha sido positiva, es cierto que no voy a ocultar nada, yo soy muy honesta, hay mucho trabajo detrás, no es simplemente escribir y ya, y ese trabajo que hay detrás sí que lo quitan las editoriales tradicionales, no, esto de conocer el sector también me hace valorar un poco ese trabajo que también llevan detrás. Pero bien es cierto que yo no me arrepiento de autopublicar, te lo manejas tú, es el dicho de yo me lo guiso, yo me lo como. Totalmente, te haces los personajes como quieres, la portada como quieres y lo administras como quieres. Claro, a mí me fascina esa libertad, ¿no? Y que yo creo que al final podemos elegir durante todo el proceso muchas cosas, que hay gente que a eso le supone algo positivo, hay gente que le supone algo negativo porque lo ven como una carga de trabajo desmesurada y tal, y entonces, bueno, lo orientan un poco así. A mi gusto también está muy bien, no es que haya una opción correcta, si autopublicar o no, todas las opciones son válidas. Pero sí que es interesante y distinguir, por supuesto, a todo el mundo que tú autopubliques no quiere decir, no es obligatorio que tú tengas que hacerte absolutamente todo y no es necesario. Tú puedes, por ejemplo, autopublicar delegando la maquetación solamente. Encargas la maquetación, te llega tal, o la portada, o X procesos, o la corrección, ¿no? No es necesario que la gente no se piense que es o hago yo absolutamente todo y estoy solo en el mundo,
o me tengo que ir al otro lado. No, hay puntos intermedios y hay muchos matices, por eso esta respuesta me parece muy, muy coherente, muy adecuada al tema. Bueno, eso, como experiencia de autopublicada en general entiendo que bien. Y pues, ¿cómo ha sido, no? O sea, es decir, ¿tú has tenido algún evento? He visto que sí, que has tenido tus eventos. ¿Cómo es esa recepción con el público, no? Como tu primera obra. Sensaciones de esa presentación, de esas cosas bonitas que nos quieras contar al respecto. Bueno, como ya dije, ya he tenido un muy buen recibimiento, la verdad. No me voy a quejar en ese sentido. Sí que es cierto que algunas veces, pues cuando dices, eres autopublicado, algunas personas sí que te miran con cara de, bueno, autopublicado, va a ser una caca, o va a ser irresponsable, te juzgan un poquito, pero bien es cierto que hay otra gente que sí que, pues vamos a ayudar a los chiquititos. Entonces, yo en mi experiencia, todo bastante bueno en ese sentido, la verdad. O sea, ningún tipo de problema. Ya he estado en varios eventos, he estado en la radio también y yo me voy buscando mis propias habichuelas como puedo y agradezco las oportunidades a todo el mundo que me las da, la verdad. Eso como en todos lados. Genial, genial. Yo creo que al final pues nos vamos quedando con esos momentos, con esos lectores y con quien nos da una oportunidad y quien, bueno, pues quien quiera tacharlo de, eres autopublicado, pues simplemente pues no podemos hacer nada, pero al final del tiempo yo creo que la cosa va avanzando y vamos hacia buen rumbo. Hay en otros países que ya la autopublicación es como una cosa más, no hay tanto tal como puede haber por aquí, tanto rechazo a lo mejor. Pero bueno, me alegra ver que poco a poco yo creo que vamos progresando y va la cosa un poquito mejor para los autopublicados. Así que... Sí. Está cambiando la cosa también y se nota en el recibimiento, sobre todo en algunos lados en donde me han recibido como si fuera, como si fuera de una editorial, y se nota también mucho en el cariño. He visto autopublicados que su portada, su maquetación, toda la historia es perfecta, lo único que no les distingue es un sellito abajo que tienen. Entonces, pues es un camino como el que otro y me alegro mucho de que haya también más autopublicados que digan, pues me lanzo a la piscina. Igual que me alegro de los escritores que tienen una editorial detrás, que tienen mucho trabajo las editoriales, así que sea cual sea el camino, todo está bien. Exacto, exacto. Al final todos hacen su trabajo y no para nada demonizar las editoriales tradicionales. Son una opción súper viable y que, bueno, te va a dar unas cosas positivas, otras no tan positivas, pero igual que la autopublicación. Entonces, ahí ya cada uno toma sus decisiones, pero siempre autopublicando, como comentamos, autopublicar con calidad. Que no cojamos y entreguemos un texto mal maquetado, que la portada sea horrible y que... No, porque en realidad no solo te perjudicas a ti, sino que perjudicas al resto de autores autopublicados, porque parece que eso es la norma, ¿no? Ya como este lo ha hecho así o esta, pues ahora todos somos de ese grupo y no es cierto. Entonces, quien autopublica con calidad, a tope también, pero son unos valientes y trabajan mucho por ello. Y bueno, ya pues como tienes tu recorrido, tu experiencia, en fin, has ido haciendo tus cosillas, pues quería saber si hay algún consejo que nos puedas dar, por ejemplo, para, igual que tú antes de publicar, ¿no? Cuando estabas en esa fase a lo mejor pues de escritura, de revisión, pues tú te harías tus preguntas, tenías tus dudas y estoy seguro de que hay gente que está en esa fase y podemos ayudarla. ¿Qué consejo tú darías a otros escritores en general? Bueno, el primero de todo es escribe. Sé que es un poco general y es un poco en plan, ¿what? Pero con eso me explico. Es como, tú tienes que escribir, haz tu historia como quieras, no te cortes las alas a ti mismo, no digas, esto es cliché, esto es un estereotipo, esto es tal. Tú de momento escribe y ya está. Escribe la historia como tú quieras, que tú ya luego vas mejorando, si tienes que quitar, tienes que poner. Yo siempre lo digo, los estereotipos, los clichés son simples herramientas. Puedes crear una obra de arte llena de clichés y no dejará de ser una obra de arte.
Solamente la tienes que utilizar bien y con eso viene la práctica y por eso viene el escribe. Y el segundo es por la constancia, porque escribir es complicado. O sea, no es sentarte y ya está, es muchas horas y muchos momentos en donde a lo mejor puedes tirar la toalla. No la tires. Si de verdad te gusta, tú sigue escribiendo. Aunque sea 10 palabritas o 500, no pasa nada porque estás haciendo un caminito. Y ya el segundo consejo que yo sí daría es que se aprecie el trabajo de los demás y el tuyo propio, por supuesto. Es decir, no desvalorices tu propia escritura con este síndrome del impostor o con estas palabras que muchas veces nos decimos. Tú dilo con criterio y las personas todas que se dedican a este tipo de sector, me refiero bookstagrammers, maquetadores, correctores, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que valorar su trabajo y hay que agradecerlo. Es escribir y agradecer. Ya está. No hay mucho más. Esa es la base, ¿no? Yo creo que de todo. Y me parece genial lo que comentabas de, oye, tú escribe y pues déjate, ¿no? Eso de esto tal, esto es cliché, esto no es original. Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en este proceso de escritura, de, como dices, la gente, hay muchas veces que ama los clichés, compran el libro por el cliché. Directamente, claro. O sea, como para huir de ellos. Hay gente que Enemies to Lovers ya lo ha comprado porque le encanta ese cliché. Entonces, bueno, claro. Tampoco hay problema en eso, ¿no? Ningún tipo de problema. Además, ya lo digo, yo soy filóloga y he analizado muchísimos libros de estos de escribir páginas analizando un libro y ciertas estructuras. Y lo que yo he aprendido es eso. No hay nada original, ya todo se ha inventado. Lo único original es tu manera de expresarlo, tu manera de sentirlo. Incluso hoy puedo hablar del mío. Mi novela no es tampoco... Es un viaje del héroe. Eso cuántas veces se ha leído. Y el protagonista que es una cosita burda y que luego aprende, ¿cuántas veces se ha leído? Es que hay muchísimas cosas que ya se han visto antes. ¿Qué es lo original? Como tú quieres expresarlo, lo que tú quieres decir. Pero eso muchas veces... Mi primer consejo es eso. Ni te fijes en los clichés, ni estereotipos, ni nada. Incluso muchísimas obras de arte... Y bueno, El Señor de los Anillos, la lucha del bien y el mal, ¿cuántas veces se ha visto? Y es una auténtica obra de arte. Pues lo mismo, o sea, si hay alguien que sí esté escuchando y que esté aquí escribiendo una obra llena de clichés, continúa con tu obra llena de clichés porque es que tú no lo sabes, que a lo mejor toda esa mezcla de clichés a lo mejor hace aquí un pedazo de obra increíble. E incluso se confunden los clichés con la estructura narrativa. No. Cuando oye, por ejemplo, un thriller, tú sabes perfectamente que en un thriller va a tener que haber una introducción con la situación, ya sea un asesinato o un caso de narcotráfico o lo que sea, un nudo, que es la investigación propia, y normalmente un plot twist, que es, mira, aquí está el culpable, y ya el desenlace. Eso son también ciertas parábolas que se han de seguir. Pero tú continúa con tus clichés, que a lo mejor tú no sabes lo que te va a pasar. Y si los quieres quitar, pues luego ya los quitas. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que comentabas es tal cual. La originalidad está en la forma de contar las cosas. No está todo escrito, pero sí, ¿me entiendes? En que todas las estructuras que nosotros utilizamos se han utilizado antes. Seguro, 100%. Y nadie tiene la idea más original del mundo que no se ha escrito nunca antes. Bueno, me gustaría verlo. Y efectivamente, los libros que cuentan algo que a lo mejor conocemos, cuentan algo que tal, nos siguen gustando, nos siguen encantando, disfrutamos de ello, nos ponemos también en el cine, vemos una película que a lo mejor no tiene ni siquiera grandes pretensiones, que sabemos casi cómo va a acabar, pero nos encanta y disfrutamos de verla y de ese momento. Entonces, bueno, eso está muy bien para quitar un poco de peso de nuestros hombros, de los escritores, que muchas veces somos nosotros mismos los que cargamos mucho con todas estas cosas. Y me parece genial consejo. Y bueno, ahora te quiero hacer una pregunta que dejó aquí para ti nuestro anterior invitado, sin saber que venías tú, claro, o sea, la dejó un poco anónimamente, ¿vale? Y te pediré que tú me hagas una pregunta para la siguiente persona invitada, que te podré dar alguna pista si necesitas, ¿vale? No te preocupes. Bueno, la pregunta que nos dejó es que simplemente ¿cómo te organizas para sacar tiempo para la escritura? Madre mía. Bueno, el invitado. Sí, se esforzó ahí.
Sí, ya lo veo ya. Pues yo normalmente sí que es cierto que la procrastinación es algo que creo que a todos los escritores o muchos creadores de contenido a lo mejor también les puede llegar a pasar el mero hecho de que a lo mejor estás buscando una idea o te vas a poner a hacer algo y dices, bueno, me voy a meter en Instagram un momento, me voy a inspirar y catapum, son las 11. Total. Yo normalmente me organizo con alarmas. Por ejemplo, son las 5, son las 6. Normalmente es mi alarma, 5:30, 6. Es, venga, hora de escribir a las 7 u 8, hora de editar. Y me pongo ciertas también aplicaciones que me quiten todas las distracciones y digo, venga, este es el momento, ponte a trabajar. Como si tuvieras a un jefe aquí detrás. Claro, ahí imponiéndote un poco con tus relojes de ahora se hace esto, ahora se hace lo otro. Bueno, si lo cumples, si lo vas cumpliendo por lo menos, a pesar del día que procrastinemos, que yo creo que eso nos pasa a todos, no hay nadie que 100% del tiempo esté ahí concentrado y al 100%, si hay alguien, pues que venga al podcast, por favor. Sí. Que nos dé los tips. Claro. Pero bueno, en general, pues sí, me pareció una pregunta también interesantísima que dejó aquí el compañero. Bueno, Sí, la verdad es que sí. tiene su cosa. Y ahora te voy a pedir que formules tú la tuya. Como pista te diré... Ostras, es que bueno, da igual, tú puedes formular la pregunta. Van a ser el primer episodio en el que son 2 personas. Porque escriben a 4 manos, la mayoría de obras, ¿vale? Puede tener que ver con eso, ojo, o no. Les puedes preguntar si les gusta la tortilla de patata o les gusta lo que sea, da igual, ¿eh? No tiene que ver con... Ahí ya tienes libertad total, ¿eh? No, yo les preguntaría a ellos que cómo lo hacen para escribir una historia a 2 manos. O sea, es una pregunta a lo mejor muy sencilla, pero tiene que ser muy interesante. Tener que estar de acuerdo con la idea y decir cómo escribo este diálogo, cómo escribo este personaje, cómo lo organizamos. Claro, cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Exacto. Y cuando no estén de acuerdo, ¿cómo lo resuelven? Porque... Exacto, esa es la pregunta mejor, que ahí hay chichilla. Aquí el salseo manda siempre en las entrevistas. Muy bien. Oye, ¿hay alguna cosa más que tú quieras comentar? ¿Algo que nos quieras decir sobre... pues quiero decir que mi Instagram es este? Pues, por supuesto, estás micrófono abierto, pues comentar lo que quieras y enseguida cerramos la entrevista. Así que... Mi Instagram es hurtadonerina, síganme, no es spam. Sí, seguidla y echar un vistazo al libro, ojo, que lo tiene por allí muy, muy buena pinta. Así que, nada, oye, por mi parte, eso es todo. Te agradezco mucho que hayas pasado por aquí. No, lo agradezco yo, de verdad, estoy pletórica. A mí estos tipos de podcast me encantan, me chiflan, son como una charla de amigo a amigo y simplemente pues hablas y dialogas, que es lo mejor, así se aprende uno del otro. Así que agradezco mucho este podcast y esta oportunidad. Gracias a ti por pasar y por supuesto que, como comentas, es una charla entre amigos de la que aprendemos y todos los oyentes pueden aprender. Imagínate, de coger experiencia de tantos escritores, todas las cosas que se pueden llevar de aprendizaje, y está ahí disponible online, totalmente gratis. Algo que hace muchos años sería inviable acceder a todas estas personas y sus testimonios, pues hoy los tenemos accesibles para todos. Así que genial. Muchas gracias de nuevo y, por supuesto, gracias a todos los que nos escucháis semanalmente. Nos vemos en un nuevo episodio de Entrevistas Literarias. Chao, chao.